La vida de un artista no es convencional. Tienen muchas historias por contar. Testimonios asombrosos en la ventana alternativa. Leo Rivera nos comparte su historia paranormal. Hola Milagros, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se trata de un hecho que hasta ahora no le encuentro explicación lógica. Ocurrió fuera del país, en un viaje que hice por 3 meses a Italia. Finalizando el segundo mes fue que pasó esto, ¿no? Para empezar, como antecedente de todo lo que ocurrió, este hecho, por decir algo paranormal, como antecedente pongo que había pasado por un trance muy penoso para mí y tenía que buscar un lugar para quedarme, ¿no? Ahí en Italia. No contaba ese momento con un lugar donde quedarme y era urgente pues tener un sitio, ¿no? Para tener mis cosas y sobre todo para estar, ¿no? Yo de acá de Perú no había llevado demasiadas cosas, pero estando allá y haberme dedicado a la pintura, pues tenía que comprar mis óleos, caballete, bastidores. Eso hacía un volumen pues enorme, ¿no? No era peso en realidad, pero sí hacía difícil desplazarme. Así que con ese inconveniente estaba pues buscando un lugar donde quedarme, ¿no? Pero previamente también había hecho amigos ahí en Italia, personas que por la cuestión del arte se hicieron frecuentes, ¿no? En mi estadía por allá. Estuve por la zona norte de Italia. Es un pueblo que me trató bien, la verdad es que no quiero mencionar el nombre porque no quiero que malinterpreten como que es algo en contra del pueblo, ¿no? Al fin y al cabo es un relato que me ha ocurrido a mí. El pueblo no tiene nada que ver, eh, y menos el lugar, ¿no? El lugar específico. Yo ya había hecho amigos ahí, amigos, o en todo caso conocidos frecuentes, ¿no? Que les pongo, por lo menos al primero con el que me encuentro, le pongo al tanto que necesitaba un lugar, hospedaje, ¿no? Y precisamente tenía que hacer un trabajo esa mañana para él. Ya la gente pues aprecia mucho su patrimonio personal, ¿no? Cultural, aprecia mucho, ¿no? Entonces, precisamente yo estaba pintando su casa, ¿no? Haciendo un cuadro de su casa, una pintura al óleo de su vivienda, una vivienda pues de 150 años de antigüedad. Y terminado la jornada de ese día, pues me facilitó su carro para ir a buscar este alojamiento, ¿no? O mejor dicho, él me llevó, ¿no? Para ver dónde podíamos encontrar pueblos cercanos, alejados, pero no dábamos con un hospedaje propio. En ese lapso de tiempo no teníamos a qué recurrir, se nos acabaron las ideas, los hoteles estaban separados, las habitaciones con anticipación, porque es una zona turística la parte norte, ¿no? Yo de sorpresa estaba prácticamente ahí en esa situación. Y en el lapso de la tarde también tenía que encontrarme con una amiga ahí que también había conocido. Bueno, mi amiga también llega y le cuento mi situación, ¿no? Y los tres estábamos ahí viendo qué alternativas podía existir para mí, ¿no? Respecto a alojamiento. Y en el lapso que estamos conversando veo que se asoma en el pórtico de la iglesia en donde estábamos. Estábamos al frente de una iglesia. En realidad parte del área de control de la iglesia, ¿no? Es parte de su fachada, es una pequeña plazoleta delante de ella. Mientras conversábamos, el cura, ¿no? El pretel, que le llaman allá, nos ve, yo le veo pues que nos ve, eh, y se anima también a venir, pues venía en dirección nuestra, ¿no? Es que la verdad es que yo estaba ahí con todas mis cosas, todos mis lienzos, mis pinturas, y eh, creo que le parecía llamativo la situación, ¿no? Ahí con mis cosas de arte, y se acerca a nosotros y mi amigo pues que, que le empieza a hablar,
más o menos intuyo por el lenguaje que más o menos captar la idea esencial de que él estaba diciendo era estos términos, ¿no? Bueno, es un pintor, hay que ayudarlo, eh, que se lleve buena impresión de nosotros, ¿no? En ese plan, le decía al cura. Es más, incluso se apartaron de nosotros y tenían una conversación muy aparte, ¿no? Y yo le veía pues que ponía énfasis ahí con gestos y todo para convencerlo, ¿no? De la situación, de mi situación y la manera en que, pues, de qué manera podían ayudarme. Y mientras tanto yo pues le explicaba a mi amiga, ¿no? Que es la única persona a la que le expliqué, le dije que realmente me había pasado, que es un asunto que la verdad no vale la pena, ¿no? Ahora visto a la luz del tiempo, la distancia, no carece de importancia. Es algo tan personal que es irrelevante. Y bueno, mientras yo le explicaba la situación a mi amiga, mi amigo pues que le convencía, quería convencerlo. Y al rato viene y con la ayuda del traductor, mi amiga me hace saber que el cura había aceptado darme alojamiento en las instalaciones de la propiedad de la iglesia, ¿no? Una iglesia antiquísima, ¿no? De muchos años, cientos de años de antiguo, ¿no? Entonces me hace saber que me va a dar alojamiento por 2 días. Y bueno, pues yo contento de haber pasado ese trance, pues porque la verdad es que no sabía dónde quedarme, ¿no? Y la verdad tampoco quería incomodar. Para salir, ¿no? De ese trance. Y cuando era un área de circunferencia a la iglesia, y circundante, perdón, a la iglesia, y me llevó ahí para conocer la instalación. Era una casa donde iba a quedarme yo solo porque no había nadie más hospedado ahí, ¿no? Entonces me dejó las llaves, muy amable, y nos despedimos, pues. Le agradecí y todo. Y esa tarde, pues, afortunadamente, pues yo, la verdad que tampoco pensaba salir y quería dormir temprano. Y afortunadamente también, mi amiga, por coincidencia, o bueno, yo tampoco creo que las coincidencias existen, ¿no? Pero mi amiga me había, llevado un regalo, unas empanaditas que hacen allá en el valle, unas empanadas de la zona, ¿no? Italiana. Y la verdad es que cogí esas empanadas y lo tomé como mi cena, ¿no? Una parte de ellas lo tomé como mi cena, y porque apetito no tenía mucho, ¿no? Le repito que tenía tristeza, ¿no? Había ocurrido algo días previos y estaba con la congoja encima, no de buen ánimo, estaba triste, triste, la verdad, anímicamente desarmado, ¿no? Mira, para esto, bueno, como para decir cómo era la situación ahí del cuarto, las ventanas, eh, casi la mayoría de casas tienen una especie de puerta enrollable de las que conocemos, pero es a escala de una ventana, ¿no? Una mini puerta enrollable externamente. Cosa que eso cuando se cierra no permite luz de importancia hacia adentro, ¿no? Queda aislado lumínicamente desde de afuera hacia adentro. Y bueno, yo por estar en un lugar que me estaban dando, no me atreví ni siquiera a manipular, aparte que no sé cómo es el mecanismo, ¿no? Para abrir eso. Entonces, eh, pues, lo dejé ahí cerrado tal cual como lo encontré, y alisté mis cosas para descansar, dormí temprano, ¿no? Entre 8 y 9, ¿no? Porque estaba cansado, estaba deprimido, y ya estando acostado o ya dormido en todo caso, ¿no? Ustedes saben que cuando uno duerme en un lugar extraño, no concilia el sueño totalmente, ¿no? Entonces
Me despertaba a intervalos, pues, calculo, pues, cada media hora seguro, o cada hora más tardar, ¿no? Que no estás en el lugar habitual donde dormías, estás en un lugar nuevo, te das cuenta de todo y bueno, te vuelves a dormir, ¿no? Siempre, siempre ocurre eso, cuando uno duerme en un lugar nuevo. Entonces, eso me sucedió, pues, me despertaba a intervalos, reaccionaba, entraba en conciencia de que estaba en un lugar nuevo y me volvía a dormir. Pero en una de esas me despierto, ahí en plena oscuridad, porque la oscuridad era absoluta. No es que después de un tiempo tu visión se adapta a la oscuridad y ya empiezas a ver, por lo menos en la penumbra empiezas a ver, ¿no? A siluetas, algo, ¿no? No, no, eso era absoluta oscuridad, no se distinguía absolutamente nada. En uno de esos intervalos que yo me despierto, siento que en la parte inferior de mi cama hay alguien parado ahí. Lo sentí físico, corpóreo, y no sabría explicar de qué manera es que sentí que había alguien ahí, ¿no? Porque me atrevo a decir que era algo, alguien, ¿no? O sea, lo sentía corpóreo, físico, ahí y de pie ahí, en medio de la oscuridad. Mm, como repito, pues no sabría explicar cómo es que sabía que alguien estaba ahí, pero sentía que alguien estaba ahí. Y en ese intervalo, por microsegundos, como digo siempre, se me ocurre, pasa por mi cabeza, mejor dicho, pocas personas saben que estoy ahí y quienes sepan, si desaparezco, era el miedo lo que provocaba este pensamiento, ¿no? Pero si desaparezco, eh, ¿quién se va a preocupar por mí, no? O sea, soy alguien extraño prácticamente. En la práctica soy alguien extraño, pues, que llega ahí y si desaparezco también, pues, ¿quién va a indagar, no? Eso se pasaba por mi cabeza así con tal rapidez y que mientras yo estoy pensando en ello, siento que esto que está ahí de pie, que estaba en el lado izquierdo de mí, yo duermo de cúbito dorsal, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, yo duermo de cúbito dorsal y esto que estaba ahí parado al pie de mi cama, más o menos a la altura entre la rodilla y el pie, ¿no? Así a la altura del tobillo, más o menos, ¿no? Por ahí. Eh, Siento que esto que está parado ahí, que no sé catalogarlo, se deja caer y se siente eso, se siente que se desploma. No es que se abalanza contra mi cuerpo o contra mí, no es que quiere sujetarme ni agarrarme, no, eso, esto o lo que sea que haya sido, que yo lo sentía físico, corpóreo, es más, hasta forma humana le sentía, se dejó caer, se sintió eso, sentí eso, desplomarse, pero intencionalmente, ¿no? Hacia mí. Y yo en el esfuerzo de defenderme, o sea, trato de movilizarme, mi brazo, me doy cuenta que mi brazo derecho y mis extremidades inferiores no respondían, no tenía movimiento. Mi cabeza sí, ¿no? Se erguía como para ver qué, intentando ver, pero no veía nada, ¿no? Pero intentando ver qué era eso, ¿no? Que cayó sobre mí. Y mi brazo derecho no respondía para nada, pero el brazo izquierdo sí. Y lo primero que atiné a hacer es no atacar propiamente, sino defenderme, ¿no? Entonces, con violencia dirijo mi mano hacia mi vientre, pues que es la zona de impacto, y sentía su tórax, ¿no? La parte del tórax. Pero cuando ya mi mano llega a esa altura de mi cuerpo para sujetar eso que está encima mío, ya lo que coge es como si se hubiera desplazado, ¿no? Cojo una cara que la sentía así grasosa, melosa o sudorosa, ¿no? En todo caso,
o quizás las tres, ¿no? Pero era así viscoso. Es imposible agarrar una cabeza con una mano, pues, ¿no? Entonces mi mano se desplaza en dirección hacia el cuello. Y recuerdo perfectamente que agarro su mandíbula, la parte inferior de la mandíbula. Esta posición de la cara estaba como cuando alguien quiere oír ruidos en el piso, como que ponía el oído sobre mi barriga, ¿no? Como cuando una persona pone el oído sobre una barriga y quiere escuchar. En esa posición estaba esa cara, según lo que tocaba yo, ¿no? Y mi mano se prende de su cuello, que tampoco era imposible sujetarlo, ¿no? Pero la única manera eh, que yo sentía que podía controlar eso que estaba ahí era empujándolo contra mi vientre, porque agarrarlo era imposible, simplemente lo presionaba contra mi vientre. Por intuición sentía que esa era una manera de inmovilizarlo, ¿no? Una manera para mí óptima de controlar eso, ¿no? Y parecía tener efecto porque eso de ahí, lo que haya sido, no llegaba a moverse ahí justo donde yo lo tenía prisionero, pero sí sentía que todo lo demás sí, se sacudía, se movilizaba. Eso parecía no tener brazos, pues, ¿no? No parecía tener brazos, era como si todo lo demás serpenteara, ¿no? Se movilizara, pero no tuviese ni piernas ni brazos. Solamente distinguía yo la parte del mentón y el cuello, y todo lo demás yo no, por movimiento, no parecía que esto tuviera brazos ni piernas, ya. Por lo menos a ese momento no. Y sus movimientos eran como latigueos, ¿no? Como un látigo, serpentinos. Y en ese lapso en que yo estoy en ese trance, y como digo, también mi cabeza era lo único que también se movía, aparte de mi brazo izquierdo, por reflejo, pues uno cuando intenta ver en la oscuridad, uno está con los ojos abiertos, ¿no? Por más que no logres ver nada, pero la intención de querer ver algo hace que tus ojos estén así abiertos, en alerta. Y mientras estoy en ese trance de que yo sentía que eso estaba controlado, se me pasaba por la cabeza pues que eso no iba a durar toda la noche, pues no me iba a pasar así toda la noche. Cuando estoy en ese trance de cuestionarme que eso en algún momento de la noche eso va a resultar inútil, siento que esto se desaparece. Ya mi mano está en el aire, sujetando nada prácticamente. Y, y cuando siento que ya absolutamente no hay nada, no hay movimiento, no hay nada que yo esté sujetando, lo primero que hago es agarrar mi celular que está en el velador y encenderlo. Por la luz, quería la luz del celular, ¿no? Precisamente por la luz, porque quería ver qué estaba ocurriendo ahí. Enciendo el celular y con lo poco que se empieza a encender el celular, las primeras luces no, que ilumina el cuarto, no hay absolutamente nada. El cuarto está vacío, no hay nada cerca. Y ya cuando el celular ya se enciende completamente, manipulo más el celular para darle más luz, no más intensidad. La hora sí me dejó inquieto, pues la hora que marcaba, ¿no? Era 3:33 de la mañana, o de la madrugada en todo caso. Y bueno, no soy experto en estas cosas, como repito, pero ya hemos oído historias acerca con ese número, ¿no? Y la verdad sí, eso sí me dejó preocupado. Lo primero que hice una vez que ya tuve mayor intensidad de luz con el celular fue pararme, revisar debajo de la cama, eh, ir al interruptor y encender la luz del cuarto y todas las luces que podían estar cerca mío, el baño y todo. Me he quedado pensando qué es lo que había pasado ahí, en ese instante. Me habré quedado por el lapso de entre una hora, entre media hora y una hora, ¿no? Pensando qué es lo que había ocurrido ahí. Y cuando ya yo me siento seguro, trato de calmarme, pero extrañamente también me sentía fuerte.
Yo siempre pienso de que en otros tiempos, en otra circunstancia, en otra edad, en otro lugar, quizás me hubiera cobardado y hubiera salido despavorido de ahí, ¿no? Pero en ese instante no sentí la necesidad de tener miedo, ni de salir de ese sitio, ¿no? Siempre sentí firmeza respecto a mi decisión de no salir huyendo de ahí. Era fácil salir de ahí, ¿no? Pero no sé por qué sentí seguridad interior como para no salir despavorido de ahí. Tanto así que esperé un buen tiempo, calculo una hora mientras estaba despierto, para decidir dormir nuevamente, ¿no? Pero ahora sí ya con las luces encendidas. Y es más, todavía esa era la primera noche, ¿no? Y yo tenía que quedarme por una noche más. Y lo hice. No me acobardé, sentí que fortaleza en el sentido de que si hay algo que quiere hacernos daño o en todo caso para esa cuestión mía hacerme daño, no creo que necesitaba una especie de permiso, ¿no? Y yo no le había otorgado ese permiso. Creo que este trance, mm, me atrevería a decir de otra dimensión, sentía que si algo nos quiere hacer daño, necesita de nuestra complicidad para que eso ocurra y yo sentí que no había dado apertura a eso, ¿no? Para que ocurriera nada malo. Todo este incidente me hizo sentir más fortalecido respecto a la autoestima, al, al tener seguridad y aplomo para enfrentar situaciones, ¿no? Después de todo, pues somos personas adultas y tenemos que enfrentar situaciones, ¿no? Y que nada está perdido, simplemente hay que afrontarlo con dignidad y todo, ¿no? Este incidente me sirvió para enfrentar situaciones casi de la misma naturaleza, en episodios que le ocurrieran a otras personas, ¿no? Como para que no me ocurriesen cosas peores, ¿no? Ahí, en ese instante, en días posteriores y también ya cuando estuve de retorno acá en Perú, ¿no?